Bendito sea nuestro Señor. Muy bien, podemos tomar nuestros asientos y podemos abrir la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 3. Y vamos a continuar con este estudio. De la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3. ¿Vamos a tener Chivo acá o no? Si no, no hay problema, lo leo. El día sábado hablamos un poquito acerca de las pruebas, ¿no? Cómo cada uno de nosotros vamos a ser probados. Y la prueba siempre tiene un objeto, que es la fe, que es nuestra fe, que dice la palabra de Dios que es más preciosa que el oro. Y es nuestra fe aquel medio que nos une a nosotros con Dios. Es el medio por el cual tenemos una relación con Dios. La palabra nos dice que sin fe es imposible agradarle. Y es por medio de la palabra de Dios que nosotros escuchamos que esa fe se aviva. Tenemos conocimiento en nuestra mente y a veces ese conocimiento no alcanza a la hora de tenerlo que poner en práctica en la realidad de la vida, en las cosas que nos suceden, no en las cosas avisadas, ¿no? Sino en aquellas cosas que nos vienen de repente. Tenemos el conocimiento, pero por ahí hay una distancia, ¿no? Del conocimiento a ponerlo en práctica, y eso de alguna manera conforma la estructura de una prueba. Y esa prueba, por supuesto, nunca va a tener el fin de dañarnos, sino todo lo contrario, el fin de llevarnos a un desarrollo, a un crecimiento. Porque finalmente, como justos por la obra de Jesucristo, nosotros vamos a vivir por medio de la fe. Ahora bien, tenemos ciertas pruebas de fe cuando recién comenzamos a caminar nuestros caminos, y en la medida que esa fe va creciendo, las pruebas por ahí se van tornando cada vez, no vamos a decir más difíciles, ¿no? Distintas. Tal vez en algún momento nuestra fe tiene que ver con una partecita de las cosas, en otro momento Dios nos permite poder tener algo en que apoyarnos, más algo en que confiar, pero llega un momento en el que la fe lo implica todo. Y a partir de ese momento nos renovamos delante de Él de una manera distinta. Todos queremos conocer a Cristo de una manera mucho más profunda. Y es por medio de la fe que nosotros lo conocemos. No es casualidad que la palabra de Dios nos hable que la fe va a ser el blanco del enemigo, porque por supuesto, si el enemigo logra tocar nuestra fe, desmorona de alguna manera nuestra vida espiritual. Es imposible poder vivir una vida en Cristo sin fe. Podemos tener la costumbre, podemos tener el conocimiento, pero la fe es fundamental en nuestro andar con Dios. Nosotros vamos a ver en el ministerio de Jesús, Jesús probablemente no era una persona en la que los estados de ánimo fueran algo muy notorio, ¿no? O sea, cuando Él explotaba de alegría o cuando Él estaba con tristeza. Él se mantenía, por supuesto, con un temperamento completamente controlado, llevaba todas sus cargas al Padre, pero no podemos dejar de ver en los evangelios su reacción frente a la confianza sencilla. Cuando había alguna confianza sencilla en alguien que creía, Jesús no se podía contener, lo demostraba. Y también nosotros vemos lo que pasaba con Jesús cuando sus discípulos no creían. Le costaba mucho, ¿no es cierto?, retener, llamémoslo, su indignación o su enojo. En esto nos hace ver de alguna manera la importancia de la fe. Cada uno tenemos una prueba distinta, una prueba que de alguna manera va a desafiar nuestra confianza en Cristo. Y en la medida que esa confianza, esa fe pura, va creciendo, nosotros nos vamos haciendo cada vez más sólidos en esta confianza. ¿Y en dónde se expresa? No tanto en las cosas que hacemos de manera externa, sino en nuestro carácter. Un carácter inseguro está empapado por el orgullo, está empapado por el temor, de alguna manera, mientras que un carácter de fe, que
que descansa en el Señor está impregnado por la mansedumbre, por el descanso de corazón, por todo fruto del Espíritu. La fe no es simplemente un medio para alcanzar cosas, sino que la fe es un carácter o parte del carácter espiritual. ¿Por qué hago toda esta introducción de la fe? Porque el apóstol Pablo en este capítulo va a estar hablando a los Gálatas respecto a la fe. Ya hemos visto que esta carta correctiva tiene que ver con una desviación del Evangelio. Los maestros judaizantes le querían enseñar a los Gálatas que ellos, para poder estar bien como cristianos, tenían que hacerse primeramente judíos, tenían que ser circuncidados, tenían que respetar la ley y a partir de ahí podían ser buenos cristianos, por así decirlo. Y esto, por supuesto, es un desvío completo al Evangelio. Entonces Pablo en esta carta va de lleno, ¿no?, a ese problema, lo ataca desde el capítulo número 1, como dijimos, con pocos saludos, y va de lleno a este asunto y continuamente está dando ciertos términos que parecen ser un poco duros, ¿no? Como lo llama, ¿no? Otro evangelio, si es otro evangelio que sea maldición, Gálatas insensatos. Toda esta suerte de indignación del apóstol Pablo tiene que ver por el peligro que corría la desviación de la doctrina, pero no de la doctrina, sino la pérdida de la confianza en la sencillez del evangelio. Ese era el problema grande. Entonces Pablo va a estar ahora en el capítulo 3, como en el capítulo 2 habló acerca de la justificación, en el capítulo 3 va a estar hablando específicamente acerca de la fe. Y vamos a ver un poquito algunos rasgos de esta exposición que hace el apóstol Pablo. Empieza con un término un tanto duro, ¿no? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿no? El término más coherente a insensatos es locos, enloquecidos, ¿no? Incoherentes. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente en vosotros como crucificado. El término ¿quién os fascinó? Es un término que tiene que ver con ocultismo. La fascinación en esa época era conocida con algo que aquí tradicionalmente se conocía también como mal de ojo. ¿Se acuerdan que les curaban el mal de ojo con el aceite, con ese tipo de cosas? Bueno, tiene que ver con esto, la fascinación. O sea, se acostumbraba a considerar que si una persona lo miraba fijamente a los ojos, lo ojeaba. ¿Y qué pasa? Si esa persona te ojeaba, te confundía. Estaba vos medio, ¿no es cierto?, que no sabías en dónde estabas parado. Estabas como encantado, como fascinado. Bueno, esta es la connotación que le está dando Pablo a esto. Entonces Pablo está diciendo, Gálatas, primero ustedes son unos insensatos, ¿no? Empezamos por ese lado. Son insensatos, hay algo que están haciendo mal. Parece que están moviéndose como si estuvieran embrujados. La insensatez de ustedes es similar o pareciera tener su origen en que ustedes es como que están fascinados, embrujados. ¿Embrujados de qué? De no obedecer a la verdad. Recuerden que a ustedes, antes, Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Entonces, ustedes son unos insensatos, Gálatas. ¿Por qué razón? Porque siendo que Jesucristo se presentó a ustedes, o el Evangelio de Jesucristo se presentó a ustedes con toda claridad, con toda sencillez, a un Cristo crucificado, que quiere decir un Cristo que ocupó su lugar, que es sustituto del pecado de cada uno de ustedes. Ahora ustedes enloquecieron, están como embrujados y están recibiendo un mensaje que no tiene nada que ver con esto. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Capaz que nosotros decimos, oh, qué tremendo, ¿no? Pero no es distinto para el tiempo presente. Hoy nosotros a veces pareciera ser que el evangelio sencillo de Jesucristo, que es el evangelio de la convicción de pecado, es el evangelio de la salvación, es el evangelio de la sustitución, es el evangelio de la vida en el Espíritu, parece que ya es una cosa vieja. Y a menudo suele ser sustituido por un evangelio de la autoayuda, un evangelio de el egocentrismo, de la prosperidad y de un montón de cosas que parecieran
o sea, correr ese evangelio sencillo, ese evangelio original. Ante esta realidad que nosotros hoy estamos viviendo en los tiempos presentes, Pablo diría exactamente lo mismo. ¿Por qué esta insensatez de dejar lo que realmente es verdadero? ¿Por qué esta fascinación de desplazar lo que realmente es un Cristo que murió por el pecado de cada uno de nosotros e ir detrás de una dádiva barata, como si fuera eso el todo del Evangelio? Esto solo quiero saber de vosotros, y acá los cuestiona, ¿no es cierto? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Acá él pone los dos puntos que están en conflicto, ¿no es cierto? Acá hay una realidad. Los Gálatas recibieron la experiencia de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Recibieron el testimonio del Espíritu Santo. ¿Cómo cada uno recibe el testimonio del Espíritu Santo? No hay una norma. Algunos se caen, otros hablan en lengua, otros realmente tienen una convicción profunda. No hay una norma, pero sí hay una experiencia personal en la que yo entiendo que la persona de Jesucristo, por medio de su Espíritu, entró adentro mío. No me preguntes, no me digas que te lo explique, pero eso es lo que pasó. Cada uno tiene la garantía de esta experiencia. ¿Por qué? Porque yo antes era de una manera y ahora empecé a ser de otra. Algo está pasando adentro mío, hay un cambio que yo no lo puedo estar generando desde mí. Entonces, Gálatas, ustedes experimentaron esto, ustedes vivieron esto, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo fue que lo vivieron esto? Ustedes se hicieron judíos, ustedes para recibir lo que están viviendo ahora, se circuncidaron, decidieron respetar la ley, o en el momento que escucharon el Evangelio con confianza y lo creyeron, ahí fueron salvados. Eso es lo que les está cuestionando Pablo. Porque ahora para los Gálatas parece que el Evangelio sencillo es demasiado simple y necesitan agregarle algunas cositas más. Es necesario agregarle ahora algunos rituales judíos, algunos días de fiesta, porque pareciera ser que esto no alcanza. Siempre es el mérito contra la gracia. Para la carne parece que la gracia es irresponsable, como la fe es irresponsable, como la soberanía de Dios es irresponsable. Para la carne, todo lo que proviene del Espíritu es irresponsabilidad y desprolijidad. Y la carne llama correcto a todo aquello que se sujeta a un orden sistemático, a un orden estratégico, a algo que realmente satisfaga los sentidos. Yo tenía una persona conocida que esa persona quería tener una experiencia con Dios. Y me decía, Gustavo, yo necesito una experiencia con Dios. Digo, bueno, vamos a empezar por lo sencillo. Vos necesitas a Cristo, vos necesitas ser salvado, vos necesitas escuchar el Evangelio, que el Evangelio dice que vos por tu pecado estás condenado, que no tenés solución, que no podés salvarte a vos mismo y que necesitas que Cristo salve tu vida, te perdone, aceptar la obra de Jesús sobre tu vida y empezar a caminar una vida llena del Espíritu Santo. Sí, pero yo necesito otra experiencia. Yo me voy a ir a España, creo que era España o Italia, no me acuerdo, y voy a hacer el Camino de Santiago. ¿Y cuál es el camino? No sé tampoco si Santiago era un santo, no sé. Pero bueno, parece ser que el Camino de Santiago es como un peregrinaje religioso turístico, ¿no? En el que no sé cuántos días se paran por varias postas, se quedan a dormir ahí, rezan no sé cuánto, siguen para otro lugar. Y le digo, no necesitas eso. Si querés, hacelo como turismo, pero no lo necesitas para encontrarte con Dios. Para encontrarte con Él solamente tenés que arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y eso no es nada. Eso no es un viaje. Eso es simplemente un aceptarlo a Él. No, pero yo me voy a ir allá. Bueno, se fue para Santiago, ¿no? No sé lo que habrá pasado allá en Santiago. ¿Por qué a la gente le es más fácil hacer una peregrinación a Luján, subir una escalera de rodillas, que decirle, Señor, te acepto como Señor y Salvador de mi vida?
y te pido perdón por mis pecados, porque para la carne es necesario generar un mérito para que Dios me acepte. Es más fácil hacer un sacrificio propio que un sacrificio espiritual de confiar completamente en el Señor. Entonces, ahora los Gálatas están corriendo de ese sacrificio espiritual de confiar sencillamente y están queriendo agregar otras cosas que los judaizantes les están imponiendo. ¿Cómo se lee esto en nuestra vida? A veces, vuelvo a repetir, pareciera que el evangelio sencillo pasa de moda y necesitamos agregarle algunas cosas más. El evangelio que no solamente involucra la salvación, involucra la santificación, involucra el temor a Jehová, involucra la comunión íntima, la dirección del Espíritu Santo, el señorío de Cristo, jamás pasa de moda. No es algo que se aprende en primeros pasos al principio y luego vamos a cosas muchísimo más profundas. El mismo evangelio que aprendemos al principio va adquiriendo profundidad en la medida en la que nosotros vamos caminando en él y vamos obteniendo la experiencia. Pero el evangelio siempre es el mismo. Y nuestro éxito es mantenernos en la sencillez de la confianza en Cristo, esa sencillez que tuvimos desde el principio, esa confianza de niño que tuvimos desde el principio, mantenerla hasta último momento de nuestra vida. Ese es nuestro éxito como hijos de Dios. Entonces aquí los está confrontando, ¿no es cierto? ¿Fue por obras o por oír por fe? ¿Hicieron algo para recibir lo que tienen o escucharon y creyeron? ¿Tan necios hoy? ¿Vieron que es duro Pablo cómo le está pegando? Le dice que están embrujados, que son necios, ¿no? A nadie se le cruza por la cabeza que Pablo, ¿no es cierto?, tiene algún problema personal. Pablo está indignado porque sabe que la vida espiritual de ellos corre peligro. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? De esto es algo que siempre nos tenemos que cuidar. ¿Por qué razón? Porque el primer amor nos lleva siempre a una entrega completa, sin entender lo que es una entrega completa. Lo que le estamos entregando a Cristo, nuestro primer amor, todavía no entendemos realmente lo que es. En la medida que empezamos a caminar y nos vamos despojando de aquellas cosas que son carga en nuestro andar, ahí vamos comprendiendo lo que es la real entrega. Pero en ese momento de primer amor en donde el Señor permite que ciertas emociones y sentimientos también cooperen, ¿no es cierto? Es como, Señor, sí, acá está todo, ¿no? Todo. Bueno, ese es el primer amor. En la medida que vamos madurando, también nuestro éxito es conservar ese primer amor. Y cuando las entregas o cuando las demandas de parte de Dios vengan a ser más intensas y nosotros podamos responder a ellas de una manera consciente, como un culto racional, ¿no es cierto?, seguir en ese primer amor. Ese es el desafío que tenemos. ¿Por qué razón la iglesia se torna apática, se torna religiosa? Porque pierde el primer amor. Entonces nosotros debemos de mantenernos en ello. ¿Y cómo nos mantenemos? A través de la fe sencilla. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Entendamos siempre esto. Lo que empieza de una manera tiene que terminar. Esto es un principio espiritual que es importante para la vida de cada uno de nosotros. Lo que empieza de una manera tiene que terminar de una manera. Si algo empieza de manera carnal, no puede terminar de manera espiritual. Tiene que ir al punto donde inició, tiene que resolverse el problema y tiene que empezar de la manera correcta. Y si algo empieza de manera espiritual y se quiere terminar de manera carnal, también tiene que volver a ese punto y resolverse, porque son, por así decirlo, dos sustancias diferentes. El agua y el aceite no se puede llenar, no son compatibles. El espíritu y la carne no son compatibles. Entonces yo no puedo iniciar una obra en el espíritu y seguirla en la carne. Voy a hacer que esa obra sea carnal. Siempre como empieza el asunto es lo que yo tengo que tener en cuenta. Por eso muchas veces nosotros hablamos de que antes de tomar decisiones tenemos que ir a la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque de Dios recibimos la dirección. Y si las cosas inician en Dios, van a llevar un curso espiritual.
Pero si las cosas inician desde nosotros mismos, habiéndonos engañado nosotros mismos, escuchando las voces que nosotros queremos escuchar, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Y no solamente problemas de resultado, vamos a tener problemas espirituales. Mire David, mientras David es perseguido, alcanza su punto espiritual más elevado. Él ya no quería ser perseguido más por Saúl. Pero es el momento en donde él perdona la vida de Saúl. No le interesa que los que estaban con él lo presionaran para matar a Saúl. Él perdona la vida de Saúl 1, 2 y 3 veces cuando Saúl procuraba su muerte. Ahora, cuando él toma la decisión, dice la palabra de Dios que habló consigo mismo y tomó la decisión de escapar y de pasarse para el lado de los filisteos, nosotros vemos un David que no es el David que conocimos. Vemos un David homicida. Vemos un David que se pasa para el lado de los enemigos. Vemos un David que en vez de David un mercenario. ¿Qué hace que un hombre cambie? Las decisiones que toma. Si yo decido en el espíritu, más allá del resultado que voy a obtener, mi interioridad va a ser trabajada por esa providencia. Pero si yo decido en la carne, mi espíritu se va a endurecer. Y aunque alcance el resultado que quiero alcanzar, voy a haber perdido lo más importante, que es la imagen de Cristo en mí. Amén. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? El Evangelio sencillo llegó no solamente a ver cómo padecía Pablo. Pablo fue apedreado, instado por los judaizantes. Pablo fue rechazado. Y ellos mismos, por la recepción del Evangelio sencillo, también fueron perseguidos y fueron despreciados. Ahora, vienen judaizantes de otro lado, me están diciendo que yo puedo sumar a lo que tengo algo que hace que lo que yo tengo sea más aceptable a los demás. Y Pablo les está diciendo, pagaron el precio de lo verdadero. ¿Tiene sentido ahora cambiar? ¿Tiene sentido ahora agarrar otra cosa, siendo que cada uno de ustedes pagó el precio de lo verdadero? Eso es lo que le está transmitiendo el apóstol Pablo. Siempre tenemos que recordar que nosotros somos la suma del precio que pagamos. Y esto no es mérito. El mérito lo dio Cristo en la cruz del Calvario. Siempre es importante que usted pueda entender el lugar de la salvación y el lugar de las obras. Ninguno de ustedes es salvado, ni yo soy salvado por mis obras, por mis méritos. Soy salvado por Jesucristo, sin mérito alguno mío. No soy salvado por ser bueno, soy salvado por ser malo. La gente que no conoce a Dios afuera dice, ese sí que lo conoce, lo necesita a Dios. Lo necesita el bueno, lo necesita el malo, todos necesitamos a Dios. No es que uno más que el otro. No hay mérito de nuestra parte. Porque todos hemos sido pecadores, todos hemos fallado a la ley y estamos todos en una misma línea y el Señor nos salva. Ahora, ¿cuál es el lugar de las obras? Y las obras de alguna manera conforman la garantía de nuestra salvación. Yo no hago obras para lograr algo de Dios, hago obras ¿por qué? Porque fui salvado. Me expreso en obras espirituales, ¿por qué razón? Por amor, por gratitud, por garantía de que he sido salvado. Ahora, sí hay una realidad, que las obras de cada uno de nosotros van a ser juzgadas delante de Dios, pero no para salvación, sino para galardón. Cada palabra que nosotros pronunciemos, cada intención nuestra y cada obra, el día que estemos en la presencia de Dios, van a ser revisadas, van a ser juzgadas, pero no para salvación. Aunque seamos salvos, ¿no es cierto?, va a ser revisado. Pero el mérito no es para salvación. Lo que nosotros hacemos a través de nuestras buenas obras es querer cada día ser más como Él. Estamos llenos de fallas, estamos llenos de debilidades, pero ¿cuál es la garantía que hemos sido salvados? Que queremos hacer su voluntad, que queremos que Él cumpla su propósito en nuestra vida, que no queremos vivir para nosotros, sino queremos vivir para Él. Esa es la garantía que realmente hemos sido salvados. No es por mérito. ¿Esto se comprende bien? Es muy importante entenderlo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Esto es muy interesante. ¿Qué pasa? Cuando ellos escucharon, por medio de la fe, hubieron manifestaciones del Espíritu Santo que ellos las comprobaron. Específicamente no menciona, probablemente pueden haber sido bautismo en el Espíritu Santo, pueden haber sido milagros. Tenemos que tener cuidado también porque hoy por hoy, aunque parezca que este tipo de doctrinas eran de esa época, hoy también están presentes. Hoy hay determinadas sectas que son judaizantes, que entran dentro de la iglesia evangélica como cristianismo mesiánico y después terminan siendo judaizantes. Hay un cristianismo mesiánico sano, pero también hay un cristianismo mesiánico que tiene escondido la treta de hacer a la iglesia, llevarla al legalismo, llevarla a la parte judaizante. Y también hay una tendencia que se llama cesacionista, que considera que todas las expresiones del Espíritu Santo fueron para un momento determinado y que hoy ya no está. Probablemente el motivo es bueno. Hoy por hoy vemos que hay cada descalabro en cada lugar, ¿no es cierto? Y tal vez como una forma proteccionista, esas personas dicen, bueno, nosotros somos cesacionistas, no creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, es solamente la palabra así como es y se terminó. Pero la palabra también involucra las manifestaciones del Espíritu y en los primeros años, ¿no? También de la iglesia primitiva, luego de la iglesia de los Hechos, San Agustín y otros santos experimentaban justamente los carismas del Espíritu Santo, o sea que eso quiere decir que está presente. Estuvo presente para los Gálatas y está presente también hoy para nosotros. Si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, acá salta el apóstol Pablo directamente a hablar del padre de la fe. ¿Por qué? Porque apunta a la raíz directamente. ¿Qué pasa? Acá la disputa de la fe es, entonces, yo para ser cristiano, para ser hijo de Abraham, para ser de la fe, yo tengo que ser judío, tengo que ser circuncidado y tengo que estar sujeto a la ley. Entonces Pablo le está diciendo, Abraham no conocía la ley, Abraham no fue circuncidado, Abraham es padre de la fe. Entonces, entendemos por dónde empieza el asunto. No empieza por un legalismo, no empieza por el lado de hacerse judío, empieza por el creer. Y Abraham creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos hace justos a cada uno de nosotros? La fe. No son las obras, no son los méritos, es la sencilla fe en Cristo. Y luego de esa sencilla fe se desprende todo tipo de obra fruto del Espíritu. Pero es la fe la que nos justifica. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el Señor le da a Abraham el Evangelio. Le da una triple promesa. Esa triple promesa que es, sobre la tierra, te voy a dar la tierra de Canaán. Sobre su nación, vas a ser una nación, y sobre la bendición, vas a ser bendición hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? A todos los gentiles. No a los gentiles circuncidados, no a los gentiles judaizados, a los gentiles. Esas son las promesas que el Señor le da a Abraham. Sobre tu tierra, sobre tu nación y sobre el resto del mundo. Entonces, ¿dónde está aquí entonces el mérito? Simplemente creyó, y porque le creyó a Dios, le fue tomado por justicia y estas promesas le fueron dadas a él simplemente por creer. Es así de sencillo, simplemente por creer. Las personas le preguntaban a Jesús, ¿pero qué tenemos que hacer? Simplemente crean. Vos, yo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en medio de lo que estamos viviendo, en medio de la situación que nos toca vivir? Simplemente creamos. Creamos. Creamos como niños. Confiemos como niños. No busquemos la quinta pata, no busquemos la cosa extraña que convenza nuestro intelecto. Creamos en el sencillo evangelio de Jesucristo. Es meramente creer. De modo que los de la fe son bendecidos
con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Otra palabra fuerte. Cuando se habla de maldición, para el judío, inmediatamente él iba al Antiguo Testamento. Y era la bendición producto de la obediencia, la maldición producto de la desobediencia. Una maldición y una bendición que afectaba más que la parte espiritual en sí, afectaba toda la parte material, ¿no? Aquí el término bendición maldición, mejor dicho, es muy, muy determinante. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Cómo puede ser? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer la ley y quiero cumplir la ley, ¿cómo puede ser? Porque la ley no está hecha para justificar al hombre. La ley es un tutor. Muchos de los grandes países tienen en sus principios constitucionales, de alguna manera, la ley. Y eso nos muestra que la ley, esa parte legislativa, hace que el hombre no sea deliberadamente un animal. Porque el hombre es pecador por naturaleza. Y es por medio de la ley que el hombre se confronta con su pecado y sabe hasta qué punto lo que hace está mal. Si esa ley no estuviera presente, el hombre seguiría haciendo, como lo vemos tal vez en algunas tribus que no tienen, ¿no es cierto?, ni siquiera conocen propiamente dicha la ley, hacen cosas creyendo que están bien y son cosas aberrantes. Bueno, nosotros seríamos exactamente igual. O sea que la ley fue dada, fue incorporada de alguna manera y detiene que el hombre no sea en su totalidad como un animal. Pero no es ni más ni menos que un ayo para conducirnos a la gracia. ¿Por qué razón? Porque nadie puede cumplir la ley. El apóstol Pablo era una persona celosa de la ley. ¿Pero qué es lo que hacía? Mataba personas, mataba inocentes. O sea que en su mismo celo religioso, ¿qué hacía? Quebrantaba la ley. Nadie puede cumplir la ley al pie de la letra, porque la ley no es para justificar. Y la palabra de Dios dice que si alguno en algún punto de la ley falla o no lo cumple, ¿qué pasa? Es maldición. Entonces, quien quiere justificarse por la ley está bajo maldición, porque la ley es un medio que me va a llevar a Cristo, no es un medio en sí mismo de salvación. ¿Se entiende esto? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una sola cosa me condena. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe, y ahí volvemos de nuevo, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? El injusto que cree en Cristo. Ese es el justo. Porque no es tu justicia, no es mi justicia. Por eso también nosotros tenemos que entender esto como cuerpo de Cristo. Muchas veces hay cosas entre nosotros que no nos gustan. Y siempre digo lo mismo: las diferencias no son para separación, son para unión. ¿Por qué no nos van a gustar? Porque Dios está trabajando en nuestras vidas. No somos justos por naturaleza. Somos injustos, declarados justos por el justo, por la obra de Cristo. Él es clavado en la cruz del Calvario, Él paga la deuda, Él es justo, y es como si nosotros colgáramos en ese lugar. Nosotros inocentes y culpables, ¿no es cierto? Él inocente, entonces Él ocupa nuestro lugar. En ese momento Él es pecado, en ese momento Él es culpable. En ese momento el Señor está viendo el pecado, no está viendo al Hijo. Y hoy el Señor no nos ve a nosotros como culpables, sino que ve los méritos de su Hijo sobre nosotros. Por eso lo que nosotros somos, lo somos en Cristo Jesús y no en nosotros mismos. Cuando nos jactamos de nosotros mismos, volvemos a estar bajo la ley del mérito. Pero cuando realmente entendemos que es Él nuestra justicia, vivimos una humildad verdadera. No miramos tanto la paja del ojo ajeno, no vemos tanto las debilidades de nuestros hermanos, sabemos que todos estamos en un proceso de cambio, que somos justos solamente por la obra de Él. Y esa humildad nos permite convivir y tolerarnos unos a los otros. La ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea que para la ley no necesito fe. Simplemente lo hago.
Nazco en una familia judía. Me ponen la ley, tenés que cumplir esto, esto, esto y lo otro, lo cumplimos todos como familia. No necesariamente tengo que tener fe, lo hago. Lo hago porque me lo obligan, lo hago porque mi conciencia me lo... No sé, pero lo hago. No necesito fe, pero sí necesito fe. ¿Para qué? Para creer que yo, injusto, soy declarado justo por Cristo. Para eso necesito fe. Para lo otro no. Bueno, cumplo alguna ley, me jacto de lo que cumplo, me enorgullezco de lo que cumplo, lo que no cumplo, bueno, lo meto abajo de la alfombra y ya está. No necesito fe. Pero para creer que Él me justificó, para eso necesito fe. Cada día de mi vida. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo paga esa deuda. Cristo paga esa deuda. Nosotros no podemos cumplir la ley, nosotros somos maldición, pero Cristo es hecho maldición por cada uno de nosotros y de esa manera nos redime, paga nuestra deuda. Esto nos tiene que quedar bien centrado en nuestras vidas. Si esto queda bien fijado en nuestras vidas, nuestra urgencia por predicar el Evangelio de Jesucristo va a ser la de ayer. ¿Por qué razón? Porque la gente está aplastada por su conciencia culpable, por su sentido de indignidad y por un montón de cosas. Está necesitando la gente decir: Dios te salvó en su Hijo Jesucristo. Y no importa lo que hayas hecho, Cristo pagó por tu pecado y ocupó tu lugar en la cruz del Calvario para que vos seas una nueva persona. ¿Sabés cuántas personas están necesitando esa nueva oportunidad, esa nueva vida? Si nosotros lo entendemos esto, no vamos a poder estar sentados ni 2 minutos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Entonces ahí les desarma de nuevo. Ustedes quieren hacer judíos a los gentiles, mientras que en la bendición de Abraham no es para el pueblo judío. Recordamos, tierra, nación y bendición. Bendición es hasta lo último de la tierra para todos los gentiles. ¿Qué quieren hacer judío a todos los gentiles? No es así. Cristo murió por todos para que la bendición alcance hasta lo último de la tierra. Prediquen el Evangelio, crean en el Evangelio, que sea por medio de la fe. No quieran imponer otra cosa, no lo quieran complicar el Evangelio. Prediquen el Evangelio por medio de sus bocas, prediquen el Evangelio en comisión y que la gente se convierta, escuche, entregue, se arrepienta y comience a dar fruto. Esa es la manera en la que la bendición de Abraham se cumple. No le pongan palos a la rueda, eso es lo que le está diciendo Pablo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahí está dando las características de lo que es un pacto, ¿no es cierto? El pacto de Dios con Abraham es un pacto unilateral. ¿Qué quiere decir? Es un pacto que lo hace Dios. No es un pacto que va desde dos lados y si uno lo deja de cumplir. Este es un pacto que lo hace Dios. Es un pacto incondicional. No depende de la condición del hombre, no depende, solamente depende de Dios. Por eso es Él el que pasa como una antorcha sobre los animales que están cortados, que están despedazados. Pasa Él como una antorcha, es un pacto unilateral. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto también, ¿qué hace? Deshace el asunto del pueblo. El pueblo de Dios nunca quedó fuera del pacto, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora bien, por la dureza del corazón del pueblo de Dios, por medio de nosotros que somos los gentiles, Dios despierta a celo a su pueblo. Entonces, en ese tiempo en el que de alguna manera su pueblo como que entra en receso, se llama lo que conocemos hoy como el tiempo de los gentiles, que es la predicación del Evangelio a todas las naciones, a todos los que no conocen. Ahora bien, cuando comience nuevamente, después de las semanas de Daniel, se ponga en marcha el reloj profético, el pueblo de Dios finalmente tiene que cumplir la promesa de Abraham, tienen que ser salvos.
van a ser avivados espiritualmente. Hoy viven como si no lo conocieran a Dios, viven encerrados en sus tradiciones. Pero ellos en su momento van a ser avivados espiritualmente, porque Dios no es que los dejó. Ellos van a completar históricamente lo que tienen que completar, pero ahora es el tiempo de los gentiles. Ahora es el tiempo de predicar el evangelio que de todas las naciones que no conocen a Dios las conozcan. Entonces, la simiente, acá está diciendo, no son simientes. ¿Qué quiere decir? No es pueblo. La simiente es Jesucristo. La simiente de Abraham es Jesucristo. No es el resto del pueblo judío. Eso es la simiente histórica. La simiente espiritual es su Hijo Jesucristo. Y en su Hijo está la bendición cumplida para todas las naciones. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Mazo? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Ahí está hablando la parte complementaria, ¿no es cierto? No la abroga. Seguimos. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué quiere decir esto? La bendición final, recordamos de nuevo, tierra, nación, promesa, es por medio de la promesa. Abraham quiere decir padre enaltecido, padre no agrandado, padre multiplicado. El término general es ese. Pero Abraham es viejo, sin hijos, con una esposa estéril. Entonces cada vez que Abraham, ¿no es cierto?, se presentaba como padre enaltecido, padre extendido, ¿y tus hijos dónde están? Y todavía no nació, y todavía no. ¿Y tu esposa qué dice todo eso? Y mi esposa es estéril. Tras la promesa. Pero cuando la promesa se cumplió, porque esto lo que nos muestra es algo, nosotros vivimos el tiempo presente y queremos que todo se cumpla en nuestro tiempo de vida, pero la promesa espiritual es transgeneracional. Dios le dio un hijo a Abraham, varios hijos a Abraham, y le cumplió absolutamente toda la promesa, pero para que le cumpla toda la promesa no se la puede cumplir en su generación. Empieza cumpliéndola en su generación y llega hasta hoy. Nosotros no trabajamos para nuestro presente inmediato. Toda labor que nosotros hagamos es una labor transgeneracional de la cual vamos a disfrutar cosas en nuestro tiempo presente, pero vamos a dejar un legado. Cuidado con esto. Cuidado todo. Cuidado familias, cuidado ministerios, cuidado con esto. Muchas veces el presente inmediato no da el resultado que nosotros estamos esperando, pero ese presente inmediato tiene un germen espiritual, tiene una semilla espiritual transgeneracional, que si lo estamos haciendo en obediencia a Dios, tiene un resultado eterno y es el resultado que cada uno de nosotros tenemos que buscar. La obediencia de Abraham permitió que el resultado fuera un resultado transgeneracional y la bendición nos afectara hoy a nosotros también. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Cuál es la función de la ley? Como dijimos en un principio, es un tutor, es un ayo que nos guía a la gracia. Es aquello que nos muestra nuestra indignidad, el carácter santo de Dios, pero no nos da una salida. ¿Por qué razón? Porque la salida viene por medio de la simiente. Ahora, cuando se manifiesta la simiente, entiendo el porqué de la ley. La ley me mostró que yo no puedo y la simiente me muestra que en él todos mis problemas están resueltos. ¿Qué voy a hacer bajo la ley el resto de mi vida? Por supuesto, voy a abrazar la salvación de mi Señor. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley, contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que si la ley tuviera el poder
de darme lo que Cristo me da, que es vida, vida eterna, vida en abundancia, no hubiera hecho falta a Cristo. Simplemente la ley hubiera cumplido su función, pero la ley no tiene en sí misma el poder de darnos vida, no tiene el poder de perdonarnos. Nos indica, nos muestra, pero no nos puede vivificar. Esto, si nosotros lo entendemos en nuestra vida y miramos nuestra experiencia a través de esta realidad, no vamos a ver ni más ni menos que la grandeza de nuestro Señor. Por medio de la ley ya nos conocemos. Por medio de la ley conocemos el carácter de Dios y conocemos nuestra imposibilidad. Pero por medio de Cristo conocemos toda la abundancia que ha sido derramada para nosotros en Él. Entonces, nosotros no somos esclavos de una congregación, de una iglesia, de una religión. Nosotros nos volvemos por gratitud a Cristo porque Él nos liberó del pecado, nos dio vida eterna y yo quiero vivir mi vida para Él. No me dice el pastor, no me dice la iglesia, no me dice nadie. Yo lo quiero hacer para Él por lo que Él hizo por mí. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. ¿Entendemos? La única liberación del pecado, ¿quién es? Aquel que venció el pecado, Cristo. El hombre sin Cristo es pecador. El hombre sin Cristo no tiene medios para presentarse delante de Dios. La justicia de nadie es aceptada delante de Dios. El día que vos y yo estemos en la presencia de Él, si Él nos pregunta por qué tengo que dejarte entrar en mi reino, la única respuesta válida es porque tu Hijo murió por mí. Y yo creí en la obra de tu Hijo para mi vida. Después de ahí en adelante no puedo decir mérito alguno mío. Por eso, tengamos que cuidado cuando hacemos algunas cosas, porque si ponemos en una balanza las cosas que hacemos bien y las que hacemos mal, yo te puedo asegurar que las cuentas no dan, Cuando nos salgan bien algunas cosas, que las estamos haciendo para Dios, dejémoslas escondidas en Dios. No las estemos floreando por todo el mundo, no le estemos, lo hicimos por Él, no lo hice por el hombre. Amo al hombre, pero primero lo hice por Él. Escondelas en Dios, guardalas en Dios. No te jactes de lo que haces. Tené la humildad de decir, es un privilegio poder hacer algo para Dios. A veces hablamos con Gaby, ¿no? Cuando vamos para allá, para África, ustedes, qué barbaridad. Y la realidad es que no podemos decir, y no es falsa humildad lo que te digo, disfrutamos lo que hacemos. No es que es un gran sacrificio, lo disfrutamos. Disfrutamos los rigores del servicio en aquel lugar, lo disfrutamos y no lo disfrutamos porque seamos mártires, lo disfrutamos porque lo disfrutamos. ¿Qué querés que te diga? Para otros es un incordio, para nosotros lo disfrutamos. Capaz que yo, si estuviera en otro lugar que fuera más cómodo, no lo disfrutaría como disfruto aquello, y no es ni mejor ni peor. Lo disfrutamos. Entonces, ¿por qué jactancia? ¿Jactancia de qué? En lo que hacemos nosotros cuando servimos a Dios. ¿Jactancia de qué? Si tenemos el privilegio de servir a Dios. Entonces, ese es el espíritu que tenemos que tener. Un espíritu de entender que desde lo más pequeño hasta lo más grande que podamos hacer, lo hacemos todo por amor a Él, porque Él pagó por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué jactarnos? Yo estoy agradecido, porque a veces ni yo mismo me perdono, y así todo Él me perdona. ¿Cómo no voy a estar agradecido de Él? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿no? No se puede, ¿cómo? Bueno, hasta que no venga Cristo, el corderito, ¿no? Hasta que venga Cristo, el sacrificio perfecto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿no? Nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si no hubiera ley, ¿para qué lo quiero a Cristo? Pero cuando hay una ley que me dice, por tu pecado vos morís, entonces ¿cómo hago ahora? Si mi conciencia me acusa, tengo una palabra que me acusa, ¿y cómo hago para salir de esto si yo no puedo? Bueno, la salida está en Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
de Cristo estáis revestidos. Esto es fundamental. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y ahí es donde se termina absolutamente todo. La ley me lleva a Cristo, no hay vuelta de hoja. ¿Qué es Cristo? Cristo es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Cristo es eterno. Lo que nosotros conocemos de Cristo, en la palabra de Dios conocemos el Cristo terrenal que caminó en esta tierra. Pero Apocalipsis nos habla del Rey de reyes glorioso que está en su lugar y que viene nuevamente como juez, ya no viene como siervo sufriente. Vino como siervo sufriente para pagar por el pecado de cada uno de nosotros, pero viene nuevamente para juzgar al mundo. Entonces, ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Cristo al que nosotros servimos. Ese es el Cristo que se entregó por cada uno de nosotros. La ley, ¿qué hizo? Nos llevó a ese lugar. La ley nos dice, con méritos no podemos hacer absolutamente nada. El mérito verdadero que no cuenta para salvación es producto de mi relación con Él. Es la garantía de que he sido salvado por Él. El fruto no es contado en el reino de los cielos como un mérito. El fruto, yo necesito vivir ese fruto. Yo necesito vivir en el carácter de Cristo para que esa plenitud en mi vida crezca cada día más. Pablo le está diciendo, tan rápido se corrieron de esto. ¿No se acuerdan lo que el Señor hizo en sus vidas? Tan rápido nos olvidamos de esto. ¿Te acordás el día que te convertiste? Yo no me olvido más de ese día. ¿Te acordás todo lo que vino sobre tu vida en ese momento? En ese momento, ¿qué decías vos? No me interesa más nada. No quiero más nada. Señor, tomá, hacé de mí lo que quiera. Yo me acuerdo, agarré el auto, no sabía ni predicar, salí a hablarle a todo el mundo de Cristo, hacía cada desbarajuste que no tenía razón de ser. Estaba tan enamorado de Él. Esa es la pasión que nos tiene que estar guiando cada día. Por supuesto que crecimos, maduramos, no vamos a hacer determinadas locuras que hacíamos antes, pero sí la locura de la obediencia a Él. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo por cada uno de nosotros. Mantengamos viva la llama, el fuego de ese evangelio que escuchamos el día que nos convertimos, de esa sencilla fe en Cristo. Volvé a ser niño en Él, volvé a escuchar y a obedecer. No le hagas tanto argumento a la voz del Espíritu, porque en lo profundo de tu corazón sabes lo que el Espíritu te está hablando. No te hagas complicado, porque si no te va a costar, vas a escucharlo pesadamente. Hacete sencillo para oírlo a Él. Y Él te dice, no te desvíes para la derecha ni te desvíes para la izquierda, como decía Lucio. Él dice, por torpe que seamos, no se van a tropezar en el camino que yo tracé para cada uno. Pero es tiempo de volver a la sencillez de Cristo. No le agreguemos cosas al Evangelio que finalmente nos hagan confundir, sino vayamos a la sencillez de Cristo en todo momento. Él ocupó nuestro lugar. En Él somos uno. Hemos sido bautizados en la persona de Él y, como dice Pablo, ya no vivo yo. Cristo vive su vida a través de la mía. Amén. Nos ponemos de pie.